Hola familia, espero que estén pasando un día excelente. A todos aquellos también que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz. Y como cada semana, hoy traigo compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo vivir una vida auténtica. Estamos en esta serie que hemos llamado El Movimiento Jesús y esta semana estaremos hablando acerca de una vida auténtica. Entonces, creo que es un tema sumamente importante. Cada vez que hablo con personas que no son de la iglesia o que no son creyentes, una de las preguntas muy comunes es por qué a veces los cristianos no viven en lo que creen o viven de una manera diferente, por qué las vidas no son auténticas. Creo que es una buena pregunta. Creo que es algo que con lo que constantemente estamos luchando y es algo que constantemente es una realidad en la iglesia. Estamos en perfeccionamiento y hoy vamos a ver un poco acerca de qué es lo que sucede. Vamos a ver un ejemplo y creo que vamos a poder responder algunas preguntas y sobre todo descubrir cuáles son las claves para poder vivir una vida realmente auténtica. Recuerdo una canción de uno de mis grupos cristianos favoritos, el grupo se llama Casting Crowns. Y la canción no pude exactamente traducir, no encontré la traducción exactamente del título de la canción. Yo lo traduje así como el título que aparece ahí en sus pantallas, Baile de Máscaras en la Iglesia. Es totalmente diferente el título, pero esa es la idea, por lo menos es lo que creo. Y eso es lo que dice la canción. ¿Hay alguien que falle? ¿Hay alguien que caiga? ¿Acaso soy el único en la iglesia hoy que se siente tan pequeño? Porque cuando miro a mi alrededor todos se ven tan fuertes. Sé que pronto descubrirán que no pertenezco. Así que lo escondo todo como si todo estuviera bien. Si hago que todos lo crean, tal vez yo también lo creeré. Así que con una sonrisa pintada volveré a actuar. Así todos me verán como yo los veo. Es una de mis canciones favoritas. Siempre que la escucho me hace pensar acerca de todo esto y acerca de cómo esto es una realidad en la iglesia muchas veces y, y es algo que constantemente Dios quiere trabajar en nosotros y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos todavía en Hechos capítulo 4, hoy vamos a pasar al capítulo 5, pero vamos a ver Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34 como la introducción al mensaje de este día, de esta semana. Ok, Hechos 4 del 32 al 34 dice así. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Esto que Lucas, quien es el autor del libro de Hechos, nos está diciendo, es como un precedente o el contexto de la historia que vamos a ver a continuación en el capítulo 5. Y el contexto es importante. Lucas nos habla de que los creyentes estaban compartiendo todo lo que tenían. Recordemos que hemos estado hablando acerca del movimiento de Jesús, no solamente como un movimiento de personas con un propósito, sino como un movimiento del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, a través de la vida de las personas. Y una de las cosas que el Espíritu Santo comenzó a hacer es que los creyentes compartían todo lo que tenían y para satisfacer las necesidades de otros, algunos vendían sus casas, sus propiedades. Las personas estaban vendiendo sus terrenos, sus casas y traían el dinero a los apóstoles. Y en el contexto de esto que estaba sucediendo con algunas personas es lo que vamos a ver a continuación. Acompáñenme por favor al capítulo 5 de Hechos. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Hechos 5 del 1 al 6. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón?
le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que había sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Viendo desde una perspectiva general este acontecimiento, tenemos que preguntarnos cuál fue el problema. Porque podríamos malentenderlo y pensar que el problema fue que Ananías no llevó todo el dinero, pero eso no fue el problema. No fue que no dio todo el dinero. La propiedad, como le dijo bien Pedro, era suya, y después de venderla, el dinero todo completito también era suyo. El problema fue que Ananías entregó parte del dinero diciendo que era el total de la venta del terreno. Y Pedro le dice bien claramente, lo que has hecho es mentirle al Espíritu, no nos estás mintiendo a nosotros, sino que le estás mintiendo a Dios. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Creo que la implicación no solamente era que Ananías había mentido acerca de dar el dinero completo, y que la mentira no solamente estaba hacia los apóstoles, sino hacia el Espíritu Santo, sino que creo que también la implicación de mentir al Espíritu Santo implica aparentar algo que no eres. Aparentar que tenemos algo que no somos, algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y Ananías y Zafira estaban fingiendo que lo que estaban haciendo era parte de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en otras personas, pero no era así en realidad. Podríamos preguntarnos también cómo Ananías y su esposa llegaron a este punto. Y creo que la pregunta que Pedro les hace es clave. Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Vamos a dividir el resto del mensaje en dos secciones. Esta primera sección vamos a ver 3 señales de una vida sin autenticidad. 3 señales de una vida sin autenticidad. O podemos decir también 3 señales de una vida falsa, de una vida de alguien que solamente está pretendiendo. Vamos a ver cuáles son estas 3 señales de una vida sin autenticidad. ¿Estás listo? Una de las primeras señales, y volviendo a la pregunta, que va a ser la pregunta clave, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Y a través de esta pregunta que Pedro hace, podemos darnos cuenta que no fue una cuestión de una decisión espontánea, no fue un instante, sino que fue un proceso. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Y eso tiene obviamente varias implicaciones. Una de las implicaciones es que aunque podríamos decir que Satanás produjo el llenar el corazón, finalmente Ananías es responsable de sus propias decisiones. Y también a través de esta pregunta podemos darnos cuenta que es algo que podemos evitar, que hay una manera de no dejar que Satanás llene nuestros corazones. ¿Cómo hace esto Satanás? ¿Cómo Satanás llena nuestros corazones? En algunos de los grupos que nos estamos reuniendo, hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace Satanás para llenar nuestros corazones? Y hubo un consenso de algunas cosas como, bueno, Satanás lo hace a través de nuestros pensamientos. Toma algunos de nuestros pensamientos que tal vez son pensamientos un poco distorsionados acerca de la verdad, acerca de Dios, acerca de las personas, acerca de nosotros mismos, acerca de la iglesia. Toma esos pensamientos y los comienza a contaminar aún más con mentiras, o con mentiras que parecen verdades, o medias verdades, como le decimos, ¿no? Que siguen siendo mentiras, y Satanás usa nuestros pensamientos. Y yo creo que lo que Ananías y Zafira hicieron comenzó obviamente con un pensamiento, con una idea. Y poco a poco Satanás, ellos mismos dejaron que ese pensamiento que a lo mejor tuvo que ver con quedarse con el dinero, y ese pensamiento que tuvo que ver con tal vez cómo ellos deseaban ser reconocidos, o tener lo mismo que estaban teniendo otras personas. Y esos pensamientos son los que Satanás comenzó a utilizar. Otra cosa son los deseos. Veíamos cómo los deseos, algunos deseos no son malos en sí mismos, pero Satanás en ocasiones usa eso que ya está ahí y lo distorsiona. Y comienza a poner en nosotros ideas de cómo nosotros podemos obtener algo. Y a pesar de que Dios ya tiene un propósito de cómo nos va a dar algo, a veces Satanás nos ofrece una alternativa.
nos ofrece un atajo, nos ofrece una alternativa chafa de algo que Dios quiere darnos. Otra cosa que Satanás usa son nuestras debilidades y las oportunidades que a veces las situaciones nos presentan. No cabe duda que hay cosas que probablemente que el pecado ha hecho en nosotros, que nos ha dejado vacíos, o que nos ha dejado con una sensación de falta de amor, o que nos ha dejado con una tendencia a querer que se nos reconozca, y hay ciertas debilidades tal vez con las que estamos luchando, y a veces Satanás se aprovecha de esas debilidades, se aprovecha de esos puntos vulnerables en nuestra vida, en nuestro corazón, y los toma y crea oportunidades, o nos presenta oportunidades, o nos hace ver oportunidades, y nos ofrece la tentación de hacer algo que no es bueno, con la promesa de que nos va a llenar, con la promesa de que nos va a dar eso que deseamos. Y otra cosa que Satanás usa son los malos consejos. Vemos que Ananías no actuó solo, sino que lo consultó con su esposa. Y de alguna manera creo que ambos estaban en una condición espiritual lo suficientemente débil como para haber sido seducidos por la idea de hacer esto que hicieron. Entonces, ¿cuáles son esas tres señales de una vida sin autenticidad? ¿Cuáles son esas tres señales de una vida sin autenticidad? Primero, una condición espiritual débil. Una condición espiritual débil. Satanás difícilmente va a poder llenar un corazón que ya está lleno. Una vez más lo voy a decir, Satanás difícilmente va a poder llenar un corazón que ya está lleno. A veces cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hablar con Dios, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de introducir la palabra a nuestro corazón, cuando dejamos de exponernos a la palabra de Dios, obviamente nuestra condición espiritual va a debilitarse. Cuando dejamos no solamente de dejar entrar la palabra, sino cuando dejamos de obedecer a Dios, cuando dejamos de confiar en Él, cuando solamente escuchamos, pero ya no hacemos, no estamos yendo allá donde Dios está yendo y que nos está enviando. Cuando tenemos una vida espiritual sedentaria, es entonces cuando nuestra condición espiritual se debilita. Y si nuestra confianza y si nuestra identidad no está anclada a Jesús, las mentiras de Satanás sonarán más atractivas. Una vez más, si nuestra confianza y nuestra identidad no está anclada a Jesús, las mentiras de Satanás sonarán más atractivas. Así que tengamos mucho cuidado. Y si quieres saber si estás en riesgo de caer en una vida sin autenticidad o en una vida de falsedad, en una vida de mentira, solamente haz esta pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Es una relación que está viva? ¿Es una relación que está creciendo? ¿Estoy constantemente buscando a Dios en oración? ¿Estoy dejando que la palabra entre? Y sobre todo, ¿estoy poniendo en práctica lo que sé? ¿Estoy poniendo en práctica lo que Dios me está diciendo? ¿Estoy siendo obediente? Y si la respuesta es no, ahí tenemos la primera señal de peligro de que estamos viviendo una vida sin autenticidad, donde estamos, ahora sí que no es el Espíritu quien nos está moviendo, sino que es otra cosa. La segunda señal de una vida sin autenticidad es la desconexión con la comunidad. La desconexión con la comunidad. Obviamente estamos hablando de la comunidad de fe, la comunidad de discípulos, estamos hablando acerca de la iglesia. Algo bien interesante que vemos en Ananías y Zafira es que cuando Ananías estaba considerando la idea de quedarse con el dinero, dijo: lo voy a consultar con mi esposa. Y lo consultó con su esposa y su esposa le dijo: órale, le entro. Y nos habla de una realidad muy importante, que tú sabes qué personas en tu vida te van a seguir la corriente con tu pecado. Tú sabes qué personas en tu vida te van a seguir la corriente con tu pecado. Tú sabes qué personas te van a decir: sí, no hay problema, hazlo. Tú sabes qué personas te van a dar por tu lado. Y nosotros sabemos, si quieres hacer algo, tú sabes a qué persona ir y qué persona va a apoyarte en esa decisión que quieres tomar. Y también sabes qué personas te van a decir la verdad. Tú sabes qué personas van a preocuparse por ti, van a confrontar tus pensamientos y tus ideas, te van a decir: no, la palabra de Dios no nos dice eso, mira, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, escucha este consejo y ten cuidado con esto. Tú sabes quiénes son. Y muchas veces la desconexión con la comunidad o
Cuando nos aislamos de personas que sabemos que Dios puede usar para ayudarnos, es otra señal de peligro. Entonces, am, cuando estamos juntos, ahora que estamos, por ejemplo, haciendo lo de casas iglesia, ha sido bien padre porque hemos tenido la oportunidad de estudiar juntos, hemos tenido la oportunidad de platicar. Me ha gustado mucho porque hemos tenido la oportunidad de hablar de ciertos temas que a lo mejor no son parte del mensaje o surgen después mientras estamos conviviendo. Y surgen preguntas, surgen dudas y surgen temas en los que podemos hablar y podemos resolver dudas y intencionalmente buscar ayudarnos unos a otros en nuestras debilidades, en lo que estamos viviendo y aconsejarnos unos a otros. Entonces, otra señal de peligro es la desconexión con la comunidad. Obviamente comprendo que no todas las personas que a lo mejor no han estado con nosotros en las casas iglesia significa que están en esto, porque comprendo que venimos saliendo de una pandemia, estamos haciendo algo nuevo que son las casas iglesia y a lo mejor algunos de ustedes todavía están considerando eh, si van a ser parte de esto o no, a cuál hogar ir, o qué días ir, o están organizando sus horarios. Entonces, pero cada uno de nosotros nos conocemos. Y cada uno de nosotros conocemos, tú sabes si te estás aislando de la comunidad porque hay algo en tu vida que no quieres que otros metan sus narices, por así decirlo. Cada uno de nosotros sabemos. Entonces, la segunda señal de una vida sin autenticidad es la desconexión de la comunidad. Y finalmente, la tercera señal es la falsedad y la mentira. Podemos hacernos las preguntas. La pregunta, ¿qué mentiras te encuentras diciendo regularmente? ¿O en qué área de tu vida, en qué área de nuestra vida nos encontramos fingiendo algo que no somos? ¿Qué área de nuestra vida estamos escondiendo? ¿Estamos mintiendo? ¿Cuál, simplemente hagámonos la pregunta, ¿cuáles son las mentiras que más regularmente estamos diciendo? ¿Acerca de qué cosa? ¿Acerca de qué área? Porque eso puede revelar que hay en nosotros algo, un área de nuestra vida que realmente no le estamos entregando a Dios y que estamos viviendo en falsedad. Entonces, estas son las tres señales de una vida sin autenticidad. ¿Puedes identificar alguna en tu vida? Me gustaría leer solamente algunos versículos. Santiago 1 del 3 al 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y una vez más, Santiago también está poniendo el pecado como un proceso que comienza por un deseo por el cual Satanás entra y toma oportunidad de ese deseo y lo distorsiona y nos lleva, nos atrae, nos seduce hacia hacer algo. Pero es un proceso y nosotros somos responsables de poder decir que no, de poder frenar este proceso y de salir. Lo podemos ver también en Primera de Pedro 5, 8 al 9. Estén alerta. Y eso es lo primordial, eso es lo primero. Por eso estamos viendo las señales de una vida sin autenticidad. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Y qué importante es el recordar que no estamos pasando por esto solos. Estamos en una comunidad. Yo le decía a mis hermanos en uno de los grupos, les decía, hermanos, yo como pastor, yo asumo que todos estamos luchando con el pecado. Asumo que todos estamos luchando con nuestras debilidades. Porque creo que lo peor que pudiera asumir yo es que todos somos fuertes, que todos estamos firmes, que todos vamos hacia adelante. No, en realidad todos estamos pasando por diferentes pruebas, diferentes tentaciones, diferentes sufrimientos. Y qué mejor que ayudarnos unos a otros. Qué mejor que asumir que todos estamos luchando, que todos estamos pasando por lo mismo. De tal manera que ninguna persona se sienta que no pertenece porque está luchando con el pecado, porque está luchando con sus debilidades. No, todos estamos en este mismo proceso, en esta misma lucha. Así que animémonos unos a otros. Vamos a continuar con las 3 claves para una vida auténtica. Esto es como la respuesta a las 3 anteriores, de las 3 señales de una vida sin autenticidad. Estas son las 3 claves para una vida auténtica. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículos del 7 al 11. Hechos 5 del 7 al 11.
Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te secarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Cuáles son esas 3 claves para una vida auténtica? Y antes de mostrárselas en la pantalla, vamos a verlas. Em, la primera clave es un compromiso con la verdad. La primera clave para vivir una vida auténtica es un compromiso con la verdad. No solamente un compromiso con vivir diciendo la verdad o con vivir actuando en la verdad sin la necesidad de fingir, sin la necesidad de decir mentiras, sino un compromiso, y no solamente también un compromiso con la verdad, como la palabra de Dios, como estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, dejando que la voz de Dios entre a nuestras vidas, entre a nuestra mente, que nos diga quiénes somos, que nos diga cuánto valemos, que nos diga lo mucho que nos ama, que nos diga quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él, sino también un compromiso con la verdad en cuanto a la verdad como una persona que es Jesús, un compromiso de seguir a Jesús. Esa es la primera clave para una vida auténtica, el que nos comprometamos con seguir realmente a Jesús, el que nos comprometamos con exponernos diariamente y constantemente a su palabra, porque nuestra mente necesita ser transformada. Así que es un compromiso con dejarnos transformar por su palabra. Y vamos a leer Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo hace Dios esto? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo Dios nos transforma en personas nuevas? ¿Cómo es esto que Dios hace al igual? Es decir, en lugar de vivir el proceso en el que Satanás llena nuestros corazones, ¿cómo podemos vivir este proceso en el que Dios nos transforma en personas nuevas? Bueno, a través de la palabra de Dios. Al dejar que Dios nos cambie la manera de pensar. En lugar de comprometernos con el proceso que nos ofrece Satanás, comprometernos con este proceso que Dios nos ofrece para transformarnos en personas nuevas al cambiar la manera en la que pensamos, y obviamente lo hace a través de su verdad, a través de la palabra. La segunda clave para una vida auténtica son relaciones transformadoras. Relaciones transformadoras. Tenemos que orar unos por otros, ayudarnos unos a otros en nuestras cargas. Y ya creo que es la tercera vez que hablo de ese tipo de relaciones transformadoras. Otra manera en la que hemos hablado de esto es como tener amigos secretos, personas en las que confiamos, personas que son nuestros hermanos en Cristo, personas con las que intencionalmente nos comprometemos unos a otros, a animarnos, a apoyarnos, a orar unos por otros, a rendirnos cuentas unos a otros. Esas relaciones son las que nos van a ayudar. Estas relaciones van a ser clave para poder vivir una vida auténtica, para poder amarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Y eso es intencional. Y no sucede, estas relaciones no se dan de manera automática. Tenemos que acercarnos, tenemos que hablar, tenemos que decir y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vivir esta vida auténtica. Cómo podemos ayudarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Qué importantes son las relaciones. Qué importante es poder tener hermanos, hermanas que puedan ayudarnos, que puedan animarnos, que nos conozcan, que puedan hablarnos con la verdad y que también puedan ofrecernos y extendernos gracia y paciencia.
pero hermanos con los que podamos decir, vamos a seguir juntos a Jesús y vamos a ayudarnos en este proceso. Y finalmente, la tercera clave para una vida auténtica es una vida de confesión. Una vida de confesión. Y quiero mostrarles 3 cosas que podemos confesar. 3 cosas que obviamente confesamos a Dios, pero también que comencemos a desarrollar. Por eso puse una vida de confesión y no solamente confesión, porque la confesión también tiene que ver con nuestros hermanos, de poder sentir la libertad de confesarnos unos a otros y de ayudarnos unos a otros. Lo que hace la confesión es quitar el secreto y es una invitación para que otros puedan entrar a nuestra vida, que puedan ayudarnos. Y la confesión es finalmente quitarnos la máscara, dejar la falsedad y poder decir, es, esto es lo que soy, esto es quien soy. Voy a ser auténtico, no voy a vivir en falsedad, no voy a vivir en secreto, no voy a vivir en mentira. Hoy elijo vivir en verdad y elijo darme a conocer como soy realmente, sabiendo que así como soy, Dios me ha perdonado y Dios quiere transformarme. Y 3 cosas en las que podemos confesarnos: confesión de nuestros pecados. Es bien interesante la pregunta que Pedro le hace a Zafira, porque es diferente a la de Pedro, perdón, a la de su esposo Ananías, y es más directa. Zafira, ¿fue, ¿fue esta la cantidad por la que vendieron la casa? Y Pedro le estaba haciendo una pregunta específica y le estaba dando la oportunidad de confesar. Finalmente ella no lo hizo, pero Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Podemos confesar nuestros pecados. Otra cosa que podemos confesar son nuestras debilidades. Es decir, ya vimos cómo Ananías y Zafira siguieron este proceso y fue hasta el final que podríamos decir que se convirtió en un pecado, pero tenemos la oportunidad que antes de que este proceso se complete, incluso desde el inicio, poder confesar cuáles son nuestras debilidades, poder pedir ayuda a nuestros hermanos, poder decir, estoy bateando con esto. O hermanos, sé que Satanás puede usar esto en mí para hacerme caer, así que les pido que me ayuden. Porque esta es mi debilidad o soy muy vulnerable en esta área y la verdad ocupo que oren por mí o ocupo consejería o sé que esta área es difícil en mi vida por cierta experiencia que viví, así que necesito ayuda. Hermanos, el pecado es tremendo. El pecado ha dañado nuestra vida, ha manchado nuestra vida, ya sea el pecado que nosotros hemos cometido o el pecado que otros han cometido en contra de nosotros. Pero déjenme decirles, hermanos, el enemigo va a aprovecharse de nuestros sentimientos de soledad. El enemigo puede aprovecharse de nuestra ansiedad, de nuestra depresión. El enemigo puede aprovecharse de nuestra situación económica, de nuestra situación relacional. Puede aprovecharse de un momento donde nos sentimos un fracaso. Puede aprovecharse de la enfermedad. Puede aprovecharse de un momento donde sentimos que no valemos, donde sentimos que no somos reconocidos. Puede aprovecharse de una situación donde sentimos que se hizo injusticia en contra de nosotros. Hay tantas cosas, hermanos, que el enemigo puede utilizar, que no son necesariamente malas en sí, pero que Satanás puede usar y puede distorsionar y puede llevarnos a cometer un pecado, puede llevarnos a desconectarnos de Dios, puede llevarnos a vivir una vida de falsedad y de mentira. Y qué importante es, hermanos, que podamos ver la confesión no como un castigo, no como algo que hacemos para enmendar el pecado, sino ver la confesión como una manera de abrazar una vida de autenticidad y decir, no voy a fingir, no voy a ocultar quién soy, voy a mostrarme tal cual soy a las personas. Y finalmente, confesión de nuestras necesidades. Y esto tiene que ver con esto mismo. Confesar nuestras necesidades. El no sentir la necesidad que tenemos que fingir que somos fuertes. Dios ya nos conoce. Y hermanos, no tenemos que fingir que somos fuertes, sino que podemos confesar nuestras necesidades y poder luchar juntos, poder orar unos por otros, animarnos unos a otros. Y Dios Dios va a estar contento y Dios espera que nosotros podamos confesar nuestras necesidades y vivir en dependencia de Él y también vivir amándonos unos a otros y dependiendo unos de otros, ayudándonos a em, cargar las cargas unos de otros. Vamos a leer algunos versículos.
En primera de Juan 1 del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, esta es una de las claves más importantes para una vida auténtica. Saber que no tenemos que fingir que no tenemos pecado, confesar a Dios, y Él va a ser quien produzca en nosotros esa transformación, esa limpieza. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a recapitular. Y ya vimos que lo que el enemigo puede usar, o las señales de una vida sin autenticidad, es una condición espiritual débil, una desconexión de la comunidad y la falsedad y la mentira. Y las claves para una vida auténtica son un compromiso con la verdad, relaciones transformadoras o que nos transforman, y una vida de confesión. Así que, hermanos, creo que hay muchas cosas prácticas de aquí que aplicar. Así que vamos a orar y vamos a finalizar con este mensaje. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida auténtica, donde no tenemos que fingir, sino que podemos ser libres para confesar, dejar que tú nos transformes y nos limpies. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.